Expreso Querétaro presenta. Gracias y bienvenidos a Blanco y Negro, Oli, oli. una emisión más de su Adán podcast. Olvera. ¿Cómo estás, Bien, Aurelio Peña, bien, muy Mario bien. León? Oli, ¿Cómo oli les va? para todos que nos hacen favor. Bien, ¿Cómo para les ser, va? pues para ser mexicano creo que todavía bien. Sí, claro. Sí, del municipio, dice, ¿verdad? No falta del municipio, de Peñamiller. De Peñamiller, San Miguel, Palmas, Bienvenidos. El Álamo, todo allá. Bienvenido siempre. Gracias. Ahora sí te tocó, ¿verdad? ¿Te tocó ¿Qué? bañito? Sí, me tocó baño, Sí, a ver. Sí, estoy bañado. Y quiero plantearles una situación que se presenta mucho en este país. Yo no quisiera decir que solamente es en Querétaro, sino que la protesta social, la protesta de algunas organizaciones civiles y colectivos en este país y también en Querétaro, ha encontrado en algunos, no todos, no estoy generalizando, ha encontrado en el bloqueo de calles una forma interesante de hacerse escuchar. ¿Por qué? Porque dicen desde la organización civil que el gobierno no escucha, que no atiende peticiones y que no es posible avanzar en los temas, y por eso es que el bloqueo parcial o total de calles se ha vuelto en este país. ¿Te refieres a cualquier organización civil o a una? No, me refiero a todas, a todo el universo de organizaciones. No, yo no me refiero a ninguna en particular. La industria de la protesta. La industria de la cada protesta. vez Exacto, acabas de dar en el grande. clavo. O el cierre de calles, de vialidades, de avenidas, de plazas públicas como herramienta política. Como ¿no? herramienta política. Como herramienta política. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo planteo? Bueno, que también hay que decir que muchas son muy legítimas, ¿no? O sea, La gran mayoría No, hay son que decir. legítimas, por eso estoy diciendo, la gran mayoría son legítimas, pero han encontrado en el bloqueo una forma de hacer más presión. Legítimo es, así por que, ejemplo... ¿qué culpa tienen los demás, no? Sí, ¿qué culpa tienen los demás? Bueno, Legítimo es, por ejemplo, que haya una plaga de mosquitos y que tenga meses denunciándose Sí. y no se atienda de una manera efectiva. Legítimo es que haya violencia vial, en todos los aspectos, muera Así es. un motociclista Y protesten por y eso. protesten por claro. eso. claro, Es muy sí, legítimo, claro. pero vámonos a la otra situación. Familias que no tienen agua, por Ajá, ejemplo. familias que no tienen agua, transporte que no tienen público. Pasó transporte. en los encinos hace poco. ¿no? Sí, los encinos por la falta de luz. Sí. Y Sí, luego Salgarriaga y los tienen encinos. energía Así es. eléctrica. Se tienen, hice investigaciones por mi cuenta y se tienen 19 cierres viales en Querétaro, en la capital. Ahorita me voy a enfocar a la capital. En lo que va de este año. De enero ¿Cuántos? a mayo, 19. Solo en la capital. Solo en la capital. Ujú. Son diversos los temas. Mira, hay O sea, son bloqueos viales, son marchas, Sí, plantones. plantones ¿qué son? totales o parciales, ¿eh? O sea, Pero bloqueando vialidades. bloqueando Sí, ok. a vialidades, ya sean primarias o secundarias. Entonces, las cosas van desde comerciantes, ciclistas, motociclistas, pro-palestinos, sí, aunque Sí, les claro, sí. parezca, Los hay. artesanos. Entonces, hay de todo tipo. ¿Qué es, según información que he recabado, qué está sucediendo? Y lo quiero plantear con todo respeto, en estas cierres Sí, claro. que se dan, que hay ya una constante, la repetición de organizaciones y de De personas. los mismos O grupos, sea, los de mismos las mismas grupos personas. bloqueando en diferentes Con momentos. consignas Con distintas. diferentes consignas o Sí. problemas, ¿no? Sí, y jugándole a un juego muy mexicano en algunos Ajá. casos, policía bueno y policía malo. Ah, mira. ¿Cómo? Entonces, mira. sí, no lo conoces, mira, ahí te va. Sí. A ver. Hay un policía a ver, bueno a ver. dentro de una organización y hay un O policía sea, malo. ¿está sugiriendo que las manifestaciones no son legítimas o que son premeditadas? No, yo lo que estoy sugiriendo desde el principio es que las demandas son legítimas. Digamos que hay dos escenarios. Hay dos escenarios. Hay dos escenarios. Pero hay grupos que se dedican a adoptar causas, digamos. Mira, hay grupos, organizaciones civiles, como muchas, que son muy serias Ujú. y se dedican a decirle a la autoridad vía oficio, vía petición ciudadana, vía convocatoria de audiencias públicas, de una manera Sí, que tiene como una es, estructura, una digamos, estructura formal y organizativa, abogados y saben todo. cómo hacerlo, Así es, pero dentro de ellos hay una ala que se encarga, que solo Más saben cerrar radical, calles. digamos, más radical. como en un restaurante de comida rápida. Hay una Sí. gerencia de papas, una gerencia de tocino. Sí, no. Acá hay una gerencia de Mira, de bloqueos. Morena no vas a estar hablando, ¿eh? O sacaborrachos, bueno, ¿Sí? entonces, ¿no? Entonces hay una ala que se dedica al activismo, pero ya un poco más
estructurado en el cierre de calle, en la arenga callejera. Digamos que unos son los políticos, otros son los operativos, ¿no? Así es, así es. Ok. Entonces, situación Policía. estamos ante una situación en donde yo creo que hay que urgir a las autoridades Sí. a solucionar Sí, problemas eso iba, ello, de fondo, ¿no? eso iba. Sí. Sí, porque muchas veces también la denuncia, la movilización, el cierre, digo, no lo justifico, pero de repente también pasan meses, días, semanas enteras y no hay respuesta, Yo también ni de iba a las decir autoridades eso. municipales, estatales o federales, a quien que le corresponda, Ajá. pero el hecho es que la gente tiene 5 días sin luz, tiene 5 días sin agua, tiene temas que no se han podido resolver, que no se han podido atender, y entonces la única forma es salir a las calles a manifestarse. Bueno, Esa es el una ciudadano, realidad. el ciudadano. El ciudadano. Pero bueno, cuando ves a las mismas organizaciones adoptando 10, 15 causas distintas, Sí, algo está algo raro, ¿no? hay que O revisar. sea, digo, los vecinos sí tienen Sí. forma y el derecho de manifestarse, que bueno, también hay que decirlo, así como hay industria de la protesta, también hay industria de hacerse güeyes. Sí, claro. Sí. En Exacto. los gobiernos, ¿eh? Sí, sí, en los sí. gobiernos. Eso que Sí. ni O qué. sea, en todos. A ver, vámonos, ustedes recordarán. Entonces, también si no hay un bloqueo, Ajá. si no hay una protesta, un No hay bloqueo. reacción tampoco. O sea, es la única forma comprobada en que las autoridades están entendiendo las protestas vecinales. El asunto es que Ajá. en ese ejercicio de los derechos están interviniendo organizaciones que están repetidamente en las protestas y cerrando calles. Así es, pasó, les voy a poner el ejemplo. ¿Recuerda usted el bloqueo en el libramiento Surponiente. surponiente, Sí. donde se exige un puente Ajá. porque atropellaron a una persona, Sí. que ahí se identifica a una persona? Una causa muy Ahí por legítima. Peñaflor. Muy ¿no? legítima. Siguen faltando los En puentes Peñaflor. ahí, y siguen faltando puentes. Pues sigue, no, ahora la Pusieron solución fue, topes. pusieron topes y ahora los automovilistas se van por la lateral. Pues es que es Querétaro, y es el que mismo lo que desmadre. siempre Claro. falta en Querétaro son topes. Pero se hizo manifestación, se hizo un relajo, un cierre vial, tuvieron que llegar ahí las autoridades Sí. federales, la Secretaría de Gobernación, Fueron horas. de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y la solución, entre comillas, Ajá. pusieron topes y santo remedio. Y ahora pero te los además, brincas por la lateral. pero además con líderes de un partido político. A eso iba. Específicamente. ¿De quiénes? De Morena. Había una persona, pero Morena salió a deslindarse, dice. Sí. No este bloqueo no Pues se sí, ¿quién dio más, verdad? por Porque los otros ni Morena. aparecen, ¿no? No Ajá, se sí, dio. No, no sabes quién más, ¿verdad? El bloqueo Si no los se dio otros ni por aparecen. Morena. Sí. El bloqueo se dio con la participación de una persona de Morena. Elizabeth Olvera, si la Ajá, memoria no me sí. falla, ¿eh? Se dio con la participación, no con el partido político. Y pasa lo mismo en el Ajá. centro histórico, con los comerciantes de los pueblos originarios. Sí, sí, claro. Ahora que está tan de moda Hernán Cortés y todo esto de la conquista. Entonces, se dan protestas porque no hay dónde vender productos y vienen los cierres viales, ¿no? Sí, claro. Bueno, además hay un proyecto para ese tema del centro y hay un proyecto que, bueno... ¿Cuántos ha habido? Que lo están ver, consultando, 40,000, que lo ¿no? están trabajando, que ya Pero- incluso pero han ya- llegado a conclusiones importantes, te entiendo yo, con organizaciones Sí. de la sociedad Pero civil, ¿no? Bueno, pero O sea, ese, a ver, ese es el lado ¿Qué oficial, concluimos de este oficial. asunto? ¿Seguirá habiendo bloqueos de calles? ¿Tú te acuerdas en una época, yo creo que todavía no estabas tú aquí, Mario, pero Sí. había un los Palomos? líder de los Palomos, esos eran unos, pero el El Conan, Conan, sí, claro. El Conan. un señor, ¿sí? ¿Te No, tocó? no. Llegó a Avenida Constituyentes, no era tan transitado, tan concurrido Sí. como es ahora, pero llegó, puso unos guacales de jitomates y cerró y ahí se paró Sí. y no había manera de que lo movieran. Bueno, el Conan se Claro. subió en motocicleta Ah, al sí. Palacio. Ah, sí, a Palacio Ahí está. Municipal, lo Sí, que era el Palacio Y Municipal. te quejas de los americanistas. Y lo pintaron, A ver. pintó. ¿Eh? Ahí estaba Jerónimo, si mal no Jerónimo, recuerdo. sí, Sánchez en Sáenz. aquella época. Jerónimo, el bueno, el Ajá, de la organización sí. social. No Jerónimo, el otro, el de los animales. Jerónimo, el maestro, el Sí, profesor. el maestro, el profesor. El del 5 de febrero, por Claro, cierto. claro, Bueno, claro. pero el punto ahí es que también, creo yo, como dice Mario, no hay una respuesta rápida, inmediata, que se vaya evaluando incluso hasta de las mismas autoridades. Yo hoy platiqué con la senadora Betty Robles y me decía, es que sí hay falta de energía eléctrica, pero ya ahora sí, en este año, van a Ahora invertir sí. las autoridades de Acaba de la Comisión anunciar la Federal de CFE Electricidad, de que está Sí. haciendo proyectos. que está para el 28. Nuestra principal ayer en el Mario. diario presente fue esa la Para el postura de la 28. CFE diciendo que la inversión no se va A por ver, culpa ¿qué de vas a ellos. hacer? Yo leí en el diario de Querétaro que estuvo un visitante de esos de altísimo. El embajador. Ah, sí. sí, El embajador estadounidense Y se en fue la luz. Tequisquiapan se fue la luz. Y se fue la luz. En medio Sí. del Festival Internacional del Arte, Queso y Vino. Sí, sí, Oh. sí. Sí. Entonces, ¿qué va a ¿De pasar? qué alcalde? ¿De qué alcalde? Es el alcalde de Y eso que es el preferido de los panistas, ¿eh? Héctor Magaña. O sea, es de Morena, El pero morenista. pero Ahí es te tengo que pero decir el algo. consentidísimo Ahí te del tengo que PAN. decir algo. ¿Qué?
La gente estaba contenta, la gente estaba muy contenta. ¿Ah, sí? Quedó muy bien hecho, Pues, muy, ¿cómo muy, no? Si es la muy- única muy fiesta buen que tienen diseño, todo el año pero ahí. además muy bien hecho, Sí. muy diferente a lo que era antes la tradicional cantina, una propuesta además gratuita para la gente, dicho sea de paso, gratuita y con el control del consumo de alcohol para muy que bien. Sí, a ver, se mantenga. ¿qué control hubo? Pues te venden 1 o 2 copas. Nada más. De Sí. todas maneras hubo pleitos, ¿eh? Sí, hubo. Hubo un pleito No ahí en la faltan, madrugada, no faltan. Bueno, Pero pues, entonces la manifestación, la la movilización, protesta. la protesta, yo creo que es válida, Sí. ¿vale? Cuando las autoridades Eso no no estamos responden. diciendo que no. Cuando las Sí, o sea, autoridades pero no lo que responden. está haciendo notar Adán, pues es la industria, como decimos, de Sí. la protesta, de la Y la repetición de personajes, el deporte ¿no? nacional es hacerla de Sí, pedo, sí. así, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, así, sí. así. Sí, Y, sí, y sí. entonces, pues haciéndola de pedo con diferentes causas, aunque no sean las tuyas, pues te van a hacer caso y te van a sentar en una mesa para negociar algo. Claro. Pero también ahí viene, Aunque tú no seas el del problema. viene la Exacto. otra lectura, el Día de las Madres, pasó Sí. con la doctora Sheinbaum, ¿no? Llegan Sí. el Día de las Madres, les desea felicidades y todo, y las madres buscadoras dicen, oye, a nosotros nadie nos escucha, y a nosotros cuándo, Ah, viene pues es que no son de BTS, viene maestro. BTS, Qué y a nosotros cuándo Bueno, nos van a es que escuchar. este Ya, pues, país, 25 Oye, este país se está llenando de 25,000. minorías. Y las minorías ya tienen temas muy importantes. Este país está llenando de las minorías, ¿eh? Híjole. No, de veras. Había que ver Pues es que todos tenemos derecho a ser Todos. atendidos, ¿eh? Todos, minorías o Y bueno, mayorías, ¿qué va a ¿eh? pasar con la Vámonos a otro identidad? tema. La Minorías o identidad mayorías. nacional? Bueno, Los invito a otro tema. oh, bueno. Sí, Ah, ¿les ahí parece? viene ya. Seguimos. Ahí viene. Tenemos que ir a nuestra entrevista. Ya llegó. Ya está llegó. aquí. A ver qué tal. Vamos a verla. Bueno, vamos a platicar en esta ocasión aquí en Blanco y Negro y además le agradecemos Nos visita mucho. la diputada. Nos visita la diputada, licenciada Juliana Hernández Quintanar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Es a además ustedes. presidenta de la Juliana. Comisión Instructora del Congreso del Estado. Y hay un tema muy importante del que queremos hablar contigo, mi querida diputada, que tiene que ver con este reconocimiento de la identidad de género autopercibida, que de repente para muchos en los medios de comunicación se convirtió en esta La ley de género. identidad de género. ¿Cómo la tenemos que entender? ¿Cómo la tenemos que interpretar? ¿Y qué significa esto para Querétaro en un estado en el que obviamente ve- pues hay todavía muchas controversias importantes? Invitábamos para este mismo programa, en este mismo momento, a representantes de Sí. diferentes organizaciones sociales que por cierto estaban a favor de esta disposición Y manifestándose de ley. ahí en la Y legislatura. Para conocer también su pues no postura, aceptaron, ¿no? sí, claro, y lamentablemente no aceptaron la invitación, pero nos toca platicar contigo. O por esa cancelaron razón. de última hora, ¿no? Bueno, Mira, claro que sí. A ver, bienvenida. lo primero que la ciudadanía tiene que saber es que esta ley, que en efecto es un poco rebuscada, es reconocimiento de su identidad de género autopercibida, es una modificación al Código Civil, específicamente Ok. a ciertos artículos del Código Civil en el capítulo de rectificaciones. ¿Qué es una rectificación? Esto se suele dar anteriormente en los registros civiles, pasaba que había faltas de ortografía o lo Sí. típico que era, por Muchísimo. ejemplo, Ma del Carmen Hernández Quintanar. Sí. Y realmente su nombre era O María el- del Carmen. Entonces, iban a los registros civiles a hacer una... Los ANIP de la REP y los Exacto. No Fíjate, tanto eso. errores, digamos. Los ¿no? más- Errores. No tanto eso, el No, ma, los ma. del Carmen El ma. o el Ah, ok, María. la abreviación. Sí. por- la abreviación, Ujú. cuando realmente el nombre, la intención correcta era María del Carmen. Claro. Ajá. Y que en algunos otros documentos, porque antes no había esta, digamos, Se este fueron mone, inventando nombres, digamos. No, más bien, podías tener en tu acta de nacimiento un Ma del Carmen y en Ajá. tu INE un María del Carmen. Claro. Y entonces dice... Eran es dos que personas. eran dos personas. Entonces tú vas al Ajá. registro civil y dices quiero un trámite de rectificación. Y el trámite se Ujú. hacía. Digamos que en esta ocasión lo que estos grupos están tratando de hacer es que como ellos voy a dar su Sí. discurso, Sí, adelante, es, a mí me asignaron un género cuando nací, pero yo no me autopercibo en ese género. Cuando yo nací me asignaron un género y me pusieron Juana Pérez, pero Ajá. es que yo no me autopercibo como Juana Pérez, yo me Ok. autopercibo como Juan Pérez. Entonces voy al registro civil a hacer una rectificación Claro. para que ahora sea Juan y Y que el ahora género mi diga género femenino, no diga masculino. femenino, no masculino. Sí. ¿No? A ver, aquí sí quiero ser bien clara de lo que dice esta... ¿Eso fue aprobado por ley? Esto fue aprobado por 14 votos en la La ley. legislatura de Querétaro. Esto Sí. lo dice la ley, Es- aprobada ya. Está aprobada, Ok. todavía no publicada, que todavía no se Ok. finaliza el proceso. Hoy, No está vigente, digamos. 12 de mayo, todavía no. no es vigente. No Esa es es vigente. la palabra correcta, en efecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
En esta ley lo que se quiere hacer es, digamos, hacer la posibilidad de que si una persona se autopercibe de un género distinto, puede hacer esa rectificación en el registro civil. Que te, digamos, te autoconcibas como mujer siendo por naturaleza varón. Por Lo que nacimiento. tus cromosomas, Sí, lo que por tus nacimiento, cromosomas por digan. asignación, ¿no? Digamos. Efecto. Y entonces, a ver, aquí hay... Yo de esta ley diría, a ver, yo voté en contra, yo me he Sí. declarado en contra, Ajá. yo ¿Por qué? públicamente a los 4 vientos Tú votaste he en dicho contra. que estoy en contra. ¿Cuáles y son aquí tus les razones? van las razones. Ajá. A ver, número 1. Y sí quiero dejarlo bien claro. Esto no se trata de derechos humanos. Los derechos humanos ya están reconocidos y garantizados en la Constitución y yo, Juliana Hernández, diputada, he hecho, hago y haré todo lo que esté en mis manos para proteger esos derechos. De primera, segunda, tercera generación. Primera, la libertad de expresión, la vida, la propiedad privada, etcétera. Segunda, etcétera. Eso no está en duda, porque la dignidad de la persona es intrínseca, siempre lo he pensado, independientemente de su autopercepción de género, su partido político, si le va a la América, lo que sea. En los derechos ¿no? humanos no está el tú autodefinirte, el género. No es un derecho humano. ¿Qué es lo que, digamos que en el ámbito de derechos humanos o internacional, ¿para qué? Pero no afecta a nadie más que a la persona que lo decide, ¿no? No, es que ese es el problema. El problema es que hay momentos en los que hay derechos contrapuntantes. A ver, vamos, quiero ir un poquito por orden. Controversiales. Entonces, controversiales. Entonces, no es el derecho a la identidad de género autopercibida, no es como tal un derecho humano. Sí, el libre desarrollo de la personalidad. Ello sí. Y la libertad de expresión y la libertad de asociación. Eso sí es un derecho humano. Primer punto. Entonces el debate aquí no es sobre si tienes un derecho humano o no. El debate aquí es si este procedimiento es válido y afecta a otros. Porque se basa en el derecho humano, según los que proponen esta iniciativa, dicen que es un derecho humano de la persona Sí, definir y de hecho, su género. y de hecho yo como Pero ahí está abogada la estudié. diferencia. Lo que tú dices es Justo. que no es un Ahí está la derecho humano. No es un derecho Ok. humano. A ver, es que hoy en día, y además como vivimos en la época de la posverdad, en que dices algo, lo repites 1000 veces y ya es verdad y no se verifica, se sacan derechos humanos que realmente no lo es. O sea, los derechos humanos están consagrados en tratados internacionales, por ejemplo, en Son la Carta de acuerdos Naciones, en internacionales. acuerdos internacionales y en la Constitución. Entonces, no es un derecho humano como tal. Número 1. Entonces, no estamos hablando de ese debate. Número 2. Las problemáticas procedimentales, que aquí sí quiero decirlo, y lo dije en tribuna, esta iniciativa como tal tiene contradicciones, inviabilidades y errores. Uno de ellos, a ver, voy a terminar con el más grave. El primero, por ejemplo, se contradice entre quienes pueden solicitar la rectificación. En un artículo dice que solo la persona y en otro artículo dice tutores, dice personas con poder o inclusive entes judiciales. Entonces, ahí hay una contradicción técnica. Una pregunta. Sí. Originalmente, mucha de la oposición contra esta iniciativa lo mencionaron incluso en defensa de las infancias, decían. Y salió Guillermo Vega, el diputado que coordina la fracción panista, a aclarar que la ley de identidad de género no incluye a menores de edad. A lo mejor eso fue el primer malentendido en torno a esta iniciativa, ¿no? Para Yo quería mayores de terminar edad. con este Bueno, punto, pero si lo tocamos Es que ahora aquí... que mencionaste a los tutores, por eso saqué el tema, ¿eh? Esto es un tema importantísimo y que sí quiero hablar con la verdad. Y que la ciudadanía de Querétaro y de México se tiene que enterar porque es un tema muy grave. A ver, punto número 1, en efecto, y también lo dije en tribuna, esta iniciativa pone como requisito ser mayor de edad. Sí, no incluye menores de edad, pero hay un punto importante que estoy segura que los grupos que impulsaron esta ley lo saben. Y que lo tiene que saber porque a veces las cuestiones técnicas jurídicas no se difunden como se deberían difundir. En 5 estados de la República donde se ha promovido esta ley, la Suprema Corte de Justicia la ha declarado inconstitucional por considerarla discriminatoria por edad. ¿Qué quiere decir estos 5 estados? A ver, y ahí están las sentencias, y esto es un tema gravísimo. ¿Discriminatorio por edad? Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estás discriminando a los menores de edad? Debería ser para todos. Exactamente. Y literalmente, a ver, aquí un tema gravísimo, porque la Suprema Corte dijo literalmente esto: las infancias trans también son titulares de derecho a la identidad.
Ok. Esto es gravísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez, si esta ley se publica, la Suprema Corte, como ya lo hizo Bueno, en puede Puebla, ser cierto, pero en no Oaxaca... viable, ¿no? Administrativamente, ¿no? No, pero es que, a ver, la realidad es que aquí lo que buscan es hacerlo viable administrativamente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que esto se llegara a publicar. La Suprema Corte o alguien va a iniciar Lo va a un meter a trámite una controversia constitucional y la Suprema Corte va a decir, hacer este fallo, modifícame que dices, esto. El que acabas de leer. Modifícame esto, no me pongas el requisito de que tenga 18 años de edad, porque las infancias trans también Ok. tienen derecho Por eso a es la que viene ahí identidad. el tema de Juliana, Exactamente. pero Manejan a ver, el ustedes asunto es, de las entonces, si infancias. si no afectara a los menores de edad con todo este vericueto y argucia legal, ¿no es algo viable hoy en día en las sociedades modernas que alguien que se autopercibe de cierta, de un género que quiera, vaya a un registro civil y lo haga en las sociedades modernas, en este mundo tan cambiante? ¿Por qué no es viable? Mira, en el caso de esta reforma, te voy Ajá. a decir cuáles son los problemas, o uno de los problemas. Esta reforma específicamente tiene un caso que es grave y se puede Ajá. contraponer con otros derechos, que es la trazabilidad. Ajá. Aquí, esta propuesta, ¿qué es la trazabilidad? Es como la Todo lo historia que afecta, registral. todo lo que afecta. Exactamente. O sea, es decir, como los orígenes, es Sí, sí, los sí. antecedentes. Por ejemplo, el certificado de primaria, el de secundaria va a estar a nombre de Juana, dices, y él Es de adulto Juan. va a ser Juan. Exactamente, justo. Lo que pide La parte esta, administrativa. Es una lo- parte nada más, los estudios, lo que ¿no? pide- lo que las pide esta propiedades, ley- la herencia, todo ese tema, ¿no? Ujú. Justamente acabas de dar como en el clavo de las consecuencias jurídicas que puede tener. Y esta ley lo que establece es, yo ya no soy Juana, yo soy Juan, y nadie puede tener anotaciones marginales. No Ujú. puede haber un antecedente de que yo era Juan y no No Juana. existe. Ya ni Es- siquiera No se puede requiere haber. un juicio, ni siquiera se requiere un juicio. No, justamente la idea de esta ley es para que no exista Ajá. Vaya juicios. ese Ajá. juicio. Ok. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí muchos tipos de consecuencias que tú muy bien hablaste, que La es cárcel es otra. justamente, o delitos. Cuando alguien detengan por un delito, lo encarcelen, ¿dónde lo vas a encarcelar? Bueno, ese es otro problema de espacios diferenciados, pero más bien, digamos que aquí en el problema jurídico de la trazabilidad, Términos de es decir, identidad de una persona. ahora tienes la identidad de otra persona y no hay antecedentes, no hay notas marginales, no Sí. hay, digamos, la historia registral de Sí, que antes sí, eras claro. Juan. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si Juan debía alimentos? ¿Qué pasa si Juan cometió un delito? Ya estás hablando de sí, otra claro. persona jurídica, que no hay antecedentes Si de le que es esa quitamos misma eso, jurídica. pero si le quitamos eso, ¿podría ser viable? Mira, a ver, yo te voy a plantear otro problema y me vas Ujú. a decir cuáles son las soluciones. Ujú. Lo acaba de decir, espacios diferenciados. Ok. ¿Qué vas a hacer cuando en el tema de baños, en el tema de reinserción social de cárceles, Ajá. qué vas a hacer con esa persona? Digo, a ver, son temas que Competencias Las deportivas. competencias deportivas, exactamente. ese es Me el van a regañar caso. por interrumpir, pero hace Ya 2, no 3 interrumpas, años. entonces. Hace 2, 3 años hubo un video en el aeropuerto precisamente Ajá. de un transexual que quería entrar y que las mujeres no permitían que entrara al baño Así de es. mujeres, ¿no? Y él empezó a grabar, era diputada en ese entonces, ¿te acuerdas? Ah, sí. Una diputada Sí. trans. A la que el Y se presidente grabó. le dijo, Exacto, el señor le ese, di sí, un sí. beso Ajá. a un señor Un vestido de señor, mujer. sí, claro, eso. Sí, se lo dijo mi Ese es un amado caso líder, muy ¿eh? claro, ¿no? De lo que Se estás lo dijo mi diciendo. amado líder, sí, sí, sí. Sí, es un caso claro de lo que estás platicando, Pero, ¿no? Juliana, no es un tema moral, no es un tema también de los principios éticos que puede tener el Partido de Acción Nacional que tú representas en esta mesa y en el Congreso del Estado para decir no a una iniciativa de esa naturaleza. Por supuesto, y lo digo firme y claro y sin miedo. Acción Nacional representamos representamos principios Ajá. y que además, lo he dicho, somos representantes de la sociedad y una sociedad que piensa lo mismo. Y además, al final, por supuesto que yo soy una representante de la sociedad que cree en los principios de Acción Nacional. ¿Y no te afecta que te digan que eres de te ultraderecha? limita. Mira, últimamente Ajá. ser de ultraderecha es levantarse temprano, trabajar, tener una familia e ir a Y agradecerle traer a a Dios. Ayuso, Sí. a Aguascalientes también. Y cree que Cristóbal Colón nos ayudó. Sí, no. A ver, ese es un gran No, debate y Hernán cuando Cortés, quieras, Hernán Cortés. ese es un gran debate y cuando quieras hablamos del tema. Ándale. Porque, a ver, Ese es otro programa, es otro programa. ese es otro programa y es un tema que me apasiona. Ah, sí, claro. Y cuando quieras debatimos el tema porque de verdad es tengo desde los 13 años estudiando historia de México y eso implica estudiar historia de la hispanidad. Cuando en mi primera clase de historia de derecho mexicano, mi profesor me dijo, primero vamos a estudiar derecho castellano, derecho romano,
porque de ahí proviene nuestro Todo, derecho. sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y además, pues estamos hablando en castellano y nos apellamos Hernández. Sí. Sí. Hijo de Hernán. Sí, claro. Sí. Sí, claro. sí, Hacemos claro. una pausa y regresamos Y- con más en el tema. Entonces, es que quedó una pregunta en me el quedó- aire, ¿no? Sí, me Sí, quedaron regresando, más, ¿no? más. Sí, vamos Regresando, a la pausa, regresando. vamos a hacer una pausa. Sí, sí, sí. Es que vienen los Pero cuando quieras patrocinadores. debatimos, ¿eh? No tengo miedo, no tengo miedo. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de vuelta platicando con la diputada Juliana Hernández Quintanar a propósito justamente de este reconocimiento de la identidad de género autopercibida. En el tema del proceso legislativo, ya se discutió el 30 de abril, se votó 14 votos a favor, 11 en contra. ¿En qué va en este momento esta iniciativa, esa disposición en el Congreso de Mira, Querétaro? en este momento está, digamos, el siguiente paso sería la publicación por parte del Ejecutivo. En cuanto a esta iniciativa, y que les he dado las características y que les Sí. puedo seguir dando porque Sí. me faltaron un par de inconsistencias y de No, cuestiones procedimentales, digamos, ya corrió el tema legislativo. En efecto, este tipo de normas, como es una reforma al Código Civil, necesitas mayoría simple. ¿Qué quiere decir esto? Con 13 votos. Somos 25 diputados, con 13 votos, y en esta Con 13 ocasión sale. tuvo 14 votos, que fuéramos 8 del PAN, que votamos en contra, una del PRI, Ujú. una del Verde y una En el de Movimiento. Movimiento, De MC, sí. y de Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos que en este sentido, ahora lo que estamos haciendo es debatir y hablar Sí. sobre el tema, y también algo bien importante, que la sociedad sepa qué es lo que está pasando. Ujú. Porque si aquí nosotros hemos puesto una postura clara, es porque al final esto tiene consecuencias en la sociedad. Y en efecto, esta reforma y en general quienes la impulsaron Ujú. no han respondido sobre ciertas tanto dificultades técnicas como Ujú. de aplicación. Quiero seguir comentando Sí. que además, a ver, tiene inviabilidades técnicas como, por ejemplo, Ujú. se establece que en la iniciativa, la reforma literal del Código Civil establece que cualquier persona, si nació en Aguascalientes, en Oaxaca, no importa, puede venir a Querétaro y hacer esta rectificación. Eso, en primer lugar, es procedimentalmente Ok, inviable. ok, ok. Ninguna persona, aunque te llames Ma Teresa y quieres llamarte ahora María Teresa, puede hacer esa rectificación porque Querétaro solamente tiene la posibilidad de modificar los registros de Querétaro. Entonces ahí hay una contradicción y una Claro. inviabilidad. Entonces digo, O y sea, la verdad es que sí, aquí sí quiero comentar. Oye, entonces es como el aborto, ¿no? En la Ciudad de México. Cualquiera del territorio nacional puede ir a practicarse, Sí, pero- cualquier pero- mujer en la Ciudad de México. Pero la ¿no? diferencia es que Exacto, aquí se bueno. implica un registro. Sí, claro, Sí. a eso voy. O sea, no, es más complicado. Es que no es complicado, es imposible. O sea, no se puede porque Está permitido. Querétaro solamente puede modificar las actas de Querétaro. El libro. No puede, el libro de el Querétaro. libro de Querétaro, Sí. exactamente. Por ejemplo, tanto chilango que vivimos aquí en Querétaro, por ejemplo, no podríamos cambiarnos de sexo. No. No, Así que ni se no, hagan porque ilusiones. tu libro está allá. No. Exactamente. Claro, libro o sea, está en la Ciudad de mi México. registro es en la Ciudad de Sí, México sí, y no sí, está sí. legislado en la Ciudad de México. A ver, Juliana, pero es dificultad técnica o moral. ¿Qué te pesa más a ti? Sí. A mí lo que me preocupa son las consecuencias sociales Ok. que pueda generar este tema. Ya lo vimos, el sí, tema de la trazabilidad, de los Ujú. impedimentos que puede haber en cuanto a antecedentes de la persona, del titular. Pero ustedes lo pusieron a consideración de la gente, conocen las opiniones de los especialistas en esta materia, Mira, Juliana. A ver, O es puramente Nosotros- ideológico por ser panistas. Sí, claro. mira, yo diría, a ver, aquel que diga que no tiene ideología está mintiendo. Ujú. Por supuesto, todos tenemos una ideología. Por y esa supuesto. ideología, o sea, es un programa de acciones de acuerdo a lo que piensas, de acuerdo a tu doctrina, a tu Sí. filosofía, a tu modo de ver la vida. Y en Acción Nacional, eso es lo que queremos, para eso estamos. Ujú. Al final, digo, eso no hay conflicto en decirlo. Bueno, Morena diría lo mismo, ¿no? Sí, justo. Exactamente, porque Sí, para pero- eso, pero para al eso revés, están los- Entonces, Pero ¿por al qué revés, Guillermo pero al revés, Vega, exactamente. por qué Guillermo Vega les quiso dar como, ay, sí, pásenle? Un pasecito a la red, Sí, ¿no? ¿por qué lo hizo Guillermo Vega Una si cortesía. tiene principios, si tiene doctrina Sí, claro. panista?
Pregúntenselo a Guillermo Vega. Es una la postura verdad. política, No, es una postura política, pero... A ver, yo no podría contestar esa pregunta. Sí, es una postura política, pero Bueno, le queda hay que- entonces en esta revisión al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, el poder publicar En para estos que esta... momentos es la revisión del Ejecutivo. Ok. Sí. Ok. Para que esté vigente, ¿qué falta? La La publicación, publicación por parte del Ejecutivo. Y ya en la dijo el sombra de gobernador Ortega. que la va a revisar. Tengo entendido que eso Sí, fue lo ¿y que qué dijo pasa el si la gobernador. revisa y no se publica? No, ¿Hay términos legales para publicarse? no, realmente no hay términos. La Ok. publicación puede ser en Si no 15 días o Gil en... dijo la semana pasada, Ajá. a lo mejor sin ninguna base jurídica, según lo que escuché, es de que ellos mismos la publicarían. La podían el publicar. nuevo Congreso, o sea, que ¿Eso si se pasan puede? 15 días y el gobernador ¿Eso no se la puede? regresa. No puede con publicar en la observaciones, sombra de Procedimiento- Arteaga, creo. El Poder No. Ejecutivo Bueno, es una- pero si Noé dijo que ellos la promulgarían. Procedimentalmente, quien No se tiene puede. la cualidad, la posibilidad, la facultad, esa es la facultad. palabra, para Facultad. publicar Para es el promulgar Ejecutivo. una ley, ¿no? Ajá. Y Ahora, está en la Constitución de Querétaro. ¿El gobernador Artículo- tiene la posibilidad también de veto? Sí, por supuesto. ¿Vas a seguir defendiendo esto a pesar de los colectivos, con ellos, sin ellos y a pesar de ellos? ¿Vas a seguir defendiendo esto? Yo no diría a pesar de ellos, Ajá. porque la verdad es que tampoco mi estilo es defender mis principios, pero tampoco nunca, No llegas a tanto. nunca, Ajá. a ver, mi principio más importante es la dignidad humana. Ok. Y en ese sentido, pues sería contradictorio que fuera a pesar de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Ajá. Lo he defendido toda mi vida, Ajá. lo defiendo y lo defenderé. No te podrían acusar de yunquista porque también les gusta esa palabra. Que me acusen de lo que quieran. Ya dijimos hace rato que el ser de ultraderecha era levantarse temprano, ir a trabajar, tener una familia y agradecerle a Dios por todo ello. Entonces, Pues hay mucha gente de ultraderecha en este país, Exactamente. entonces, de esa calificación que tú estás dando. exactamente, así que pues si eso es ser de ultraderecha, a mucha honra. Realmente le abona, le sirve a lo que tiene que ver con el desarrollo que hoy ha logrado Querétaro, que tengamos en cuenta una discusión de esta naturaleza. Mira, Juliana. A ver, yo creo que la política es concentrarse en lo básico y en lo elemental, que es derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al libre tránsito, a tener agua, desde luego. Sin embargo, el mismo ejercicio parlamentario nos obliga a discutir estos temas. Si alguien los está poniendo sobre la mesa, pues hay que entrarle. Y ahora, ¿qué tan urgente era meternos en un debate tan polémico, tan intenso, como el que genera este tipo de iniciativas, cuando tenemos un montón de temas pendientes? Yo te diría, por ejemplo, temas de seguridad, temas de educación que platicábamos. Sí. También vamos a platicar al ratito. Y bueno, pues Estoy de totalmente de repente acuerdo. hablar en ley de identidad Estoy de género. totalmente de acuerdo con tu planteamiento y a lo mejor esa respuesta te la podría contestar con mayor contundencia y argumentación quienes la iniciaron. ¿Quién es la inicial? Morena, Quien la ¿no? presentó fue Morena, fue el grupo parlamentario de Morena. Así Ok. es. Que bueno, me imagino que también Morena pues es por estarle hablando a su base electoral, ¿no? Exacto. Que bueno, es un discurso de izquierda totalmente. Hay que decirlo también, siendo un partido de izquierda, desde que entraron a la presidencia de la Ajá. República en el 2018, nunca le entraron al tema del aborto, no le han entrado a la legalización de la marihuana, por Ajá. ejemplo, o la Sí, temas, despenalización. temas pendientes. Oye, y entonces, Julián, y ahí ¿no? yo diría, probablemente Porque no- a este sí, cuando y hay otros. probablemente es porque justo lo que yo comentaba, hay muchos mexicanos que pensamos de esta forma. A lo mejor es por eso, a lo mejor porque no quieren perder esa base Juliana, electoral. pero esta ley de identidad de género implica una modificación presupuestal, incluso. ¿Se pensó en eso? No se pensó y de hecho también hay una contradicción Ok, con la ley de ajá. Hacienda, porque la modificación, hay una contradicción ¿Lo total. RFC? La ley establece que además va a ser gratis. Y en la ley de Hacienda de Querétaro establece que toda rectificación, no importa si es de Tiene que tener un autopercepción o genera un costo, que son más o menos 147 pesos, Sí, pero sí, no, sí. estos lo quisieron además gratis, Ajá, Sí. sí, claro. que es Pues- una contradicción con la ley de Hacienda. Ahora, Entonces, Tiene muchos detalles entonces ponerlo en el jurídicos. plano, digamos, social, yo, digamos, padre de familia, digo, yo tengo un hijo y que de repente el hijo me dice, ¿qué crees? Ya no soy hijo, soy hija. Se llama Pedro y ahora se llama de otra manera. ¿Eso es parte de sus derechos? es que es justo lo que Es estaba por lo que comentando. comenzó, ¿no? No es un derecho humano. No hay ningún tratado internacional, la Declaración de Derechos Humanos, que diga tienes derecho a una rectificación por autopercepción de género. Ok. No lo hay. Ok. Pues muy interesante. Nos hubiera gustado poderlo. Y las repercusiones Sí. que tiene por todos lados Sí. este Sí. tema, A ver, ¿no? esto sí justo, a ver, hay temas ya lo comentamos. Y hay otro tema de repercusiones sociales que quiero comentar, que son las acciones afirmativas.
¿Qué pasa si de repente, y que de hecho hay un caso que hay que Candidatos, estudiarlo? sí. Sí, a ver, en Oaxaca ya hay Juanitas trans. Ya hay hombres que dijeron, me autopercibo Pero como por el mujer. tema mintieron, político. pero nos mintieron y yo vi un Por el tema reportaje. político, Se ¿no? decidieron Pero cambiarse que- por conveniencia. Para una candidatura, Sí. ¿no? Para Sí. tener una candidatura que es un espacio un espacio Pero- de acción afirmativa para Sí. las mujeres. Una Ese mentira, caso ya se una da. mentira. Yo para cerrar te preguntaré, ¿qué le dice a la gente que alega tener, y yo creo que también muy legítimamente decir, yo tengo derecho a cambiar mi identidad de género? ¿Qué le dice a esta gente que bueno, ante la postura del PAN, le está negando como un derecho humano, pero algún derecho tiene también a reclamar esto, ¿no? Porque esto es real. A ver, es una situación real y yo lo que plantearía aquí son casos particulares. Lo vería en las particularidades, buscando la salvedad de que se respeten los derechos de terceros. Porque, a ver, ya lo vimos con con el tema de acciones afirmativas Sí. para las mujeres. Espacios diferenciados, cárceles, baños, etcétera. Sí. Justas deportivas. Pero Esto es un explica tema... legislación, ¿no? O sea, un papá y una mamá que luego sean papá y mamá, o papá y papá, mamá y Ese es mamá. también otro paso. sí. Ajá, ¿cómo? O sea, sí habría que legislarlo también, ¿no? Oh. O sea, esto que está diciendo casos particulares, pues no podemos atender casos particulares si no hay una legislación que lo abra, ¿no? Pero la ley está para revisar casos particulares. De A hecho, eso me refiero, esa es pues hay que una de las legislar, ¿no? características de La la ley ley. es general. La ley es general, Exacto. es justo. Claro. Entonces, y aquí por eso, a ver, y ese procedimiento ya existe, que es por vía de amparo y de modificación judicial. Juliana, vamos Juliana, a debatir y muchas vamos a gracias. discutir y vamos a platicar el día que tú quieras. Como Maravilloso. De ley. Bienvenida y ¿Qué gracias quedamos? por estar con ¿Cuál va a ser nosotros. el tema? ¿Quedamos? Sobre Cristóbal Colón. Ah, Sí. ok. Y Hernán Hernán Cortés. Cortés. Hernán Cortés. Claro. No, pero también este hispanidad. tema quedó muy Sí. corto, la verdad, que yo Le creo que es un quemó tema sus para... piecitos a Hispanidad. Cuauhtémoc. Sí. Deberíamos Sí. hablar inglés, ¿no? Mira, de hecho tú no estarías hablando inglés porque lo que pasó con los nativos Con esa carita no creo. de toda Norteamérica eso sí fue un exterminio Eso fue colonial. por Aquí supuesto. lo que pasó fue un Hay mestizaje. que releer Bueno. la historia, ¿no? Bueno. La historia de... Vamos. Yo creo que hay que Perdón, Aurelio. No, está bien. hay que leer la historia y Con no la esa carita, propaganda política. Sí. En el tema, a ver, es que ese es un tema que Se me apasiona. ideologiza la política. A ver, Pero los nuestra- invito al siguiente. Ay, Los Ay, invito al al siguiente. siguiente Nuestra capítulo. nuestra Gracias, historia Julia. como mexicanas y mexicanos está creado para que seamos unos frustrados, subordinados, que nos odiemos a nosotros. La visión de mismos. los vencidos. La la escribió que León es Portilla. totalmente, que está León es Portilla. totalmente León Portilla. errónea. Sí. Esto histórica y histórica en todos los histórica, jurídica. Bueno, hay que leer a Octavio todo. Paz y el laberinto También, de la soledad, también, obviamente. también. A Santiago Ramírez. Hay Exacto. que leer, le dijeron al Hay que secretario de leer, Educación. hay que leer a Exactamente. propósito de la educación. Vámonos Oye, ya. Juliana, muchas gracias. Gracias, Saludos. Juliana. Sí, les diría a los Hay que hacer morenistas, por otro. favor, lean. Gracias. Gracias, Hacemos una Juliana. pausa y Por favor. regresamos en Sus Sus blanco y negro. iniciativas las lean porque están mal hechas. Adiós. Gracias, diputada. Muchas gracias a nuestra invitada y seguimos aquí en blanco y negro ya para cerrar, señores. Sí. Caminito A ver, de ¿qué la les pareció? escuela? ¿Qué les pareció la cátedra que nos dio la presidenta Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, su secretario de Educación? Ujú. Pues es una cátedra de cómo generar un problema donde no lo había, ¿no? Sí, Que claro. bueno, en la 4T ya Dijo mi estamos amigo, acostumbrados. Tenemos un problema para cada solución. Sí, Así que, exactamente, sí, ¿no? mi Entonces, especialidad. este gobierno precisamente es eso. O sea, pareciera que está buscando un problema para cada solución Sí. y no una solución para cada Sí, problema. exacto. En la escuela no había problema. ¿No? Como tampoco te diría, había tanto problema en el INE, y, bueno, muchas cosas que no eran Ajá. problema y que hoy sí son problemas. Sí, sí, sí. Y los que eran problemas siguen siendo problemas. Sí, ¿no? claro, y Entonces, seguirán. bueno, nada más le vamos echando sacos ahí al saco de cosas al saco de problemas. Pues bueno, nos dieron una cátedra de cómo crear un problema donde no lo había, diciendo que, bueno, las clases estaban hasta julio. Ujú. Creo que si algo necesita este país es educación y que los chavos vayan a la escuela. Claro. Yo soy de los convencidos de que no alcanzan 4 horas y media que van los niños a la escuela pública, en la primaria específicamente. 4 horas y media que entre saludar y el Jafra de la llegué. maestra y el Tupperware. etcétera, y el cambio de materias, Con todo respeto. que se reduce a Sí. cuánto, 4 horas y media efectivas de clases. Porque hay un deporte, No lo son, deporte no lo son. nacional de echarle la Bueno, culpa a los maestros Entonces, bueno, de las tragedias educativas en este país. y entonces llegó No el estoy de ilustre. acuerdo contigo. No, sí, claro que sí, los maestros tienen mucha culpa, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, claro, Ah, mucha, bueno, mucha. mira, Y lo estamos qué viendo. interesante. Lo estamos viendo. Yo digo que la A autoridad ver, educativa... Había que conocer más la realidad de A los ver. mismos maestros Sí. que tienen que dar clases y no hay ni pizarrones
salones, Sí, no hay sí, baño, pero no hay agua, precisamente no hay el comentario techos, no hay es ese. no hay Ajá. libros. Sí. Precisamente No el hay comentario libros. es ese. Pero va en ese mismo Todo sentido. indica que la decisión de recortarle más de Ajá. 40 días al calendario escolar se debía a la amenaza de los maestros, que en lugar de dar De la clases CENTE. de la CENTE, pues son maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Son maestros. No son todos. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el ala Tienen radical. la amenaza de boicotear el Mundial que empieza el 11 de junio. Ajá, ajá. Entonces, pues a los señores genios del gobierno federal se les ocurrió que pues, una buena solución era 3 pues meses. que no haya clases para que los maestros no estén y mejor estén en Cancún o en Dice, Huastepec, ¿no? dice el gobierno federal que se le ocurrió a todos los secretarios de educación Después se del vio país. que no. yo tengo mis dudas de Después eso. se vio también. que no. Sí, Sí. yo tengo mis dudas Después de se eso. vio que no, porque ese acuerdo unánime ahora fue totalmente en contra. Porque si hubiera sido así el primero, ¿por qué no se dio a conocer Sí. cuando fue la primera Oye, pero reunión de lo los más bonito secretarios? es el discurso setentero de Mario Sí. Delgado, el secretario de Educación, que ahora De es todas maneras no iban la a estudiar, culpa, dice. la culpa es de la empresa, del maldito capitalista que no es empático con los empleados y no permite De a que no los se adapta que- a que- los que tiempos disfruten para que los del niños no Mundial de estudien. fútbol. para que los niños no Vamos a estudien y ver. estén Sí, con claro. sus papis, Sí, ¿no? los empresarios no les pagan 3 meses de vacaciones para que los Pero no, trabajadores pero- estén con sus Pero ese hijos. no es el asunto, yo creo que el asunto es No, el pero tema lo educativo dijo también, ¿no? pero lo dijo Mario El Delgado. principal asunto es la educación. yo Claro. creo. Sí. El tema es en la definición de políticas públicas. Imagínate una decisión tan importante, tan relevante, lo que significa la educación en cualquier Pero además, país. ¿qué justificación tienen para cerrarlo? Y que tú Pues digas ninguna. así nada más de la noche a la mañana, ¿saben qué? 3 meses de vacaciones, la escuela no es guardería, Claro, nos vamos pero a el ver, 5 de junio. Cuando y andamos vamos mal a en disfrutar matemáticas de y un en día. español. En No, muchas muy, cosas, muy, en muy, muchas, y en mal. historia, y en Muy mal. capacidad lectora, y un montón Pero en de las pruebas cosas. internacionales muy mal evaluadas. Muy mal. México, por cierto. Muy mal. Sí. Muy mal evaluadas. A Oye. lo que voy, también hay que recordar, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, La no el CENTE. CENTE del No, Bester, la otra. CENTE. que bueno, también está ahorita también ya Sí. muy plegado hacia el gobierno, el CENTE, pero la CENTE, recordemos Ajá. de dónde viene su poder y dónde viene su sí, influencia política. Sureste. Hay que decirlo, bueno, de Oaxaca, del sureste, y a quién apoyaron y a Chiapas. quién le prometieron, Sí, al presidente quién López les Obrador. prometió deshacer la mal llamada, decía él, la mal llamada reforma Reforma educativa educativa. que los obligaba a evaluaciones, a un montón de cosas, a ponerse las pilas para trabajar, para educarse, para capacitarse, Sí. para poder enseñar a las nuevas generaciones de mexicanos. Sí. ¿Quién fue? López Obrador. Mi Andrés am- Manuel mi- López mi Obrador. amado líder. Bueno, entonces, con ese gran poder que cada vez es mayor que la 4T le da al CENTE, pues llegamos a extremos, a tonterías como estas, Sí. de Una que, bueno, pues barbaridad. para que no nos boicoteen, pues mejor que se vayan todos de vacaciones y que ya no estudien. Y que fue por la época de calor que yo comentaba también en la mañana. Decía, oye, hace 20 años fue un mundial, no hubo necesidad A ver, de suspender hace las 40, clases. hace ni 40 años, Y- a ver, no hubo Ajá, 13 ni partidos pensar. en México, no hubo 13, hubo 50 y tantos, pues Sí. 52 según yo. Y jamás. A ver, y no se propusieron la cosa suspendieron como esa. clases. El calendario del 86, Ujú. escolar del 85-86, terminó el 30 de junio. El último día de Ok, clases fue el 30 de junio del 86. Y ya. La final del Mundial fue el 29 de junio. Sí. No me digas. O sea, todo el Mundial Normal. se realizó con clases normales. Fíjate, nada. No sé si ustedes recuerden, pero yo sí recuerdo que Iban incluso haciendo ya. llevaban televisiones Sí. Ahora, así como eso está la propuesta que hizo, a el, las escuelas. y que ya. hizo el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Decir, bueno, el día que juegue Juega la México, selección, ese sí. día que no haya Pero es que clases. también, Pues ¿no? O sea, tú dirías, bueno, y luego, Bueno, ¿cómo que por les qué? pongan la tele y que vean el partido y Sí. punto. Oye, pero de la otra propuesta de Mario Delgado también se le vinieron encima los de las escuelas particulares, porque decían, Claro. oye, tengo tres meses de vacaciones y los vamos a pagar. ¿Y quién los va a pagar? 3 meses de vacaciones y qué le van Claro, a hacer los chamacos, claro. los niños Sí, en o las sea, casas. tampoco es negocio. Le cargaron al doble muchas Me- veces a oye, las invento mamás un que curso se de encargan verano, ver- si puedo pagar un Oye, curso de y verano, lo aparte, pago. a ver la de los chicharrones, la de la papelería, La papelería, la de las compras, sí, un sí. montón de gente que En depende. Japón, La de los picafresas afuera. Oye, en Japón son 200 días de clases al año, más o menos. 200, ajá. En México 185 iban a quedar en 158, pero los Pues sí, resultados... pero ¿qué tipo de clases? Los resultados de las pruebas internacionales de evaluación, yo conozco una parte de Sí. ese tema en educación básica, México alcanza 39% de más del La efectividad es otra, ¿no? 67% Híjole. en promedio nacional, Ay, mi querido, no, sí. mi querido. A ver, Vamos de la patada. Estamos de la patada. Pues sí. Como dijo Mario al iniciar, inventar un problema donde no lo hay. Donde no lo hay. Gilberto Guevara Niebla dijo, y hay un artículo en la revista Anexos que dice, México, un país de reprobados.
y parece que vamos a seguir. El líder del Seguimos. 68 lo dijo. Que fue el Seguimos líder ahí. del 68. Órale, vamos a Que para por llevar. cierto, la Corte dijo que ya no pueden reprobarte. Sí. ¿eh? También. por cierto. Ya no vamos a pero ser ya estaba, reprobados. pero ya estaba, ¿no? Ya estaba. Eso lo hubieran hecho en mi ya época, era. no hubieran expulsado de la escuela también. Y hubiera También. terminado la En la primaria. secundaria, hubiera acabado la secundaria, la primaria. Por eso me critican tanto ahora, pero no tengo la culpa Señores, yo, vamos la a tiene el una gobierno, el pausa, maldito vamos a- gobierno. Vamos a al para allá. recreo. Vamos al La recreo. estructura y el recreo. sistema. Vamos al recreo. Para llevar. ¿Qué traes? Para llevar, bueno, hay un tema que me llamó la atención porque me enteré por ahí que el 22 más o menos de junio del mes que viene, el partido Morena va a tener que ya designar candidato o candidata a la gubernatura del estado rumbo al 2027. No, candidata no. Coordinador. Coordinador. O coordinadora. El coordinador no va a ser el candidato, el coordinador no va a ser candidata, el coordinador va a ser una figura decorativa, un florero, ¿o qué va a ser? No, bueno, Suele bueno, ser el coordinador va a de andar un candidato recorriendo, virtual, va a andar ¿no? recorriendo el Ya un estado, ¿no? virtual Sí, ¿no? triunfador de la Sí. interna, ¿no? Y en las otras elecciones eran los coordinadores, Sí. justamente en los estados, los que resultaban como Las candidatos. corcholatas. Yo sí. ¿Cuándo? ¿El creo- 22 de junio? 22 de junio de Ya. este 2026. Está a la vuelta de la Pues esquina, ya, están en a un un mes. mes. En pleno mundial, ¿no? Y de eso fútbol. significa... Eso sí no se suspende, ¿no? No. Tú dices que Gisela Sánchez, la dirigente estatal de Morena, Sí, dice que Díaz de el que León. sea coordinador no necesariamente va a ser Ya candidato. dijo, porque ya ve venir que no va a ser Gilberto. Sí. ¿Quién más? Porque Gisela es del grupo de Gilberto. Sí, sí. Oh, bueno, pues entonces, bueno, el chiste es que es el 22 de junio, según dijo el Comité Nacional de Morena. Sí, pero Bueno, ya aclaró porque- Gisela Oye. que no necesariamente a quien elijan coordinador Hay, va a ser hay candidato. un apellido prohibido ya en Querétaro, Prohibido. principalmente en San Juan ¿Uno del más? Río. Uno más, sí, sí, ¿Otro? sí. Antes, en mesas de tertulias y de Oh. festejos, yo tengo un tío en Sinaloa que él me va a apoyar porque Chipocles, está parado en, cerquita del en el gobernador. movimiento de regeneración Sinaloa. nacional en Sinaloa y nos va a ayudar con operadores políticos y Y es senador de la y República. es senador. Y es el próximo gobernador. Decían que eso se decía en Ay, mesas, Dios. pero pasó un asunto que nos llegó desde Estados Unidos y ahora ya no se menciona. O sea, en Querétaro presumían a un... Sí, a un en ¿qué? San Juan del Río. En San Juan del Río En San Juan presumían a un Senador. pariente de Sinaloa. Sí, a un bueno, senador. pariente de ¿Güero? ¿Es güero? ¿Es güero? Es güero, Déjame es adivinar, güero. ¿es güero? Es güero, es güero. Y él ya se retiró de la coordinación. Adivine el parlamentaria. apellido. Ya, ya. ¿Adivina? ¿Cómo ¿Quién se es? apellida? ¿Quién es? ¿Quién es? No doy. Otra No, oportunidad. el güero. Insunza. Sí, el senador se llama Enrique Insunza, sigue en El funciones. senador por Sinaloa. Él es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Ajá. Oye, Lo ha que dicho también el salió un gobierno. video íntimo del señor, ¿eh? Sí, hombre. Sí, por ahí, por acoso sexual. Acoso Oye, sexual. pero ¿por qué se graban haciendo esas cosas? Ya Con ves, esas la gente se vergüenzas, emociona. sí, con esas Se emociona. Pues sí. Pero Pero yo lo vi resulta, bien emocionado, ¿eh? resulta que ahorita, por favor, ahí les encargo ya no mencionar mucho ese ¿No se pariente, apellido? por favor. Ahora es I, nada más. O sea, a ver, que quede claro, es pariente del güero Insunza de Sí. San si Juan es del Río. pariente, Ahora, o es nada más Oye, pero una va a ser pariente candidato con el güero apellido. Insunza para alcalde, Es ¿no? posible, es posible. Pero además yo les quiero decir una cosa, ya para cerrar mi Sí, por comentario. favor. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en nuestro Código Sí. Penal Federal, Ujú. no está tipificado la aportación de pariente prohibido, ¿eh? No, no. Ah, No, y si no que le preguntan a los Sí, López Beltrán, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No está tipificado. claro, y Sí, son sí, sí. inocentes hasta que no se les demuestre lo Así contrario. es, así es. Aquí hay varios en Querétaro también, Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, Sobre tú todo el para, pasado, ¿no? para ¿Es llevar, algo? para llevar. Pues yo mi voy a querido regresar a Mario. las clases porque, Ajá. oye, no es posible. Mayo, ya revisaron cuántos nos ver. fuimos, te iba a decir, pero no nos fuimos de puente. No, A ver, en las escuelas, el 1 de mayo fue viernes, claro. ¿no? Ujú. Bueno, el 1 de mayo, viernes. Se fueron viernes, sábado, domingo. El lunes agarraron por el 5 de mayo, Sí. aunque era 4. Sí, Ajá. nos lo regala nuestro calendario. Luego, en Ujú. algunas escuelas le regalaron hasta el miércoles. Sí. Ok. En algunas, en otras, las privadas regresaron el martes a clases. Pero luego el viernes ¿Qué? vino el Festival del Día de la Madre. Hay que ir Y disfrazado de entonces, abejita. a ver, Sí. acabamos de pasar el segundo puente del mes de mayo. Sí, sí, sí. Y nada más les anticipo este viernes, que ¿Qué? es 15 Sí, de mayo y que así se es. celebra. Día del El maestro. Día Día del del maestro. Es un logro Día sindical, del Mario. maestro. Y entonces dicen que en algunas escuelas no solo el 15, que es el viernes, se les va a dar. Ajá. Sí. O sea, se van a ir viernes, sábado, domingo, O el nuevamente. jueves. Tercer puente en mayo, O el jueves. solo en mayo tercer Bendito puente. Dios. El Espérame. jueves. Dicen que incluso le están dando desde el jueves para que se vayan allá a la selva del Capi a festejar con Ujú. tiempo. Es todo, oficial ¿no? nada más en la Ciudad de México. Aquí en, pues, quién Ah, sabe bueno. si No, se- pero en las escuelas pueden Bueno. decir, oye, vamos a Sí. celebrar el Día del Ok, Maestro. aquí como somos bien chambeadores, los maestros de aquí y los alumnos, bueno, van a descansar el viernes nada más. Ujú. ¿sí? Sí, como debe Viernes, ser. sábado, domingo. Bueno, y además falta todavía el último viernes de mes porque es el 29. Consejo técnico. es como el 29 de consejo mayo. técnico. El Es consejo el consejo técnico. técnico. Sí. ¿Cuántos días fueron a la escuela en el mes de Sí. mayo?
Sí, pues muy sí, sí. pocos. Ah, bueno, pues. Y luego decían, a propósito de esta discusión, y luego Bueno, viene y el si, 10 de es, y junio. si es la UAC, mejor. Bueno, bueno, oye, pero luego ya. decían, y luego en junio, ya en escuelas en educación básica, Sí, ya no, es no. puro relajo. Sí, ya el Lo dijo, 15. lo dijo Mario Delgado. Mario Delgado. De todas maneras iban a echar relajo. Sí. Ya en la ¿no? guardería. Pues está bien, de Sí. echar relajo en tu casa, en la escuela, mejor Pues sí, en la pues escuela. La Secretaría de Educación avala Sí. Mis de que ibas a respetos echar para relajo las en lugar de ir a maestras y- clases. Sí. Mis respetos para las maestras y los maestros, que sin duda alguna... A son los una que sí parte trabajan, muy los que importante. sí trabajan. Muchísimo Los que más sí yo, enseñan. yo Y muchísimo los que más. sí, Pues tú yo eres hijo de conozco la maestro. historia, Sí. conozco la historia y además maestras que tienen que caminar 2-3 horas para poder llegar a una Sí, comunidad. Sí, pero también hay que muchos no otros tienen que no pero trabajan. ¿eh? para no Y generalizar, además, para no son los de Y la es a los CENTE. que han empoderado Son los indebidamente. de la CENTE. Bueno, señores, nos vemos vamos, en la adiós. próxima en blanco y negro. Vemos, Su perdón opinión por la las vamos a opiniones, no, pero no, pues así se tiene que decir. Sí. Que tengan buena tarde, hasta Buena luego. tarde. Bye bye. Saludos Usted a Miguel Ángel comprenderá. Álvarez. Saludos, Miki. Bye bye. Foro Querétaro.